¿Qué tienen en común un gol milagroso de último minuto, una pelea callejera en un aeropuerto y los memes más virales de la historia en los mundiales? Pues bueno, todo esto tiene el mismo nombre y apellido: Miguel El Piojo Herrera. Es uno de los técnicos más ganadores en la historia del América, el hombre que rescató a México del desastre en el 2014 y se convirtió en una celebridad global por sus festejos. Pero también es el hombre que perdió el trabajo de sus sueños por golpear a un periodista y que cuando las cosas salen mal siempre encuentra a quien culpar. Hoy vamos a analizar la montaña rusa emocional del Piojo, del éxtasis en el Azteca al banquillo de Costa Rica, que es donde nos preguntamos: ¿un genio motivador o bomba del tiempo? Así que, capitanes, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de la Pelota. Mis queridos capitanes, sean bienvenidos. Bienvenidos a su dosis del fútbol sin anestesia, donde las leyendas bajan a la tierra o las bajamos a la tierra, mi querido Nazario. Yo soy Gus Apiain. ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo estás? Pues bueno, como ya lo dijiste, soy Nazario. Y bueno, traemos un episodio explosivo, literalmente, porque bueno, vamos a hablar de Miguel Herrera, un personaje que no conoce término medio. Él va de 0 a 100 en milésimos de segundo y sus emociones juegan a favor, pero también muchas veces, y lo vamos a ver ahorita, le ha jugado, pero muy en contra. Muchas veces le ha jugado muy en contra y vamos a estar repasando su carrera, no tanto por años calendarios, sino básicamente la Taylor Swift por sus Eras Tour en distintos clubes y selecciones, porque con el Piojo cada era es una vida diferente. Desde el jugador que se perdió en el Mundial por peleonero hasta su reciente aventura centroamericana. Así que vamos a echarle. Ahí me disculpen porque ando bien mormado. Bueno, es que ya con todo esto y también las emociones que yo sé que te genera el Piojo, vamos a irlo viendo ahorita. Que la neta yo sí tengo mis opiniones sobre el Piojo y no son las más populares, pero bueno, hoy andamos de entrenador. De outfit de entrenador. Es que sabíamos que íbamos a grabar el Piojo. Pero entrenador de educación física. Sí, profe. De profe. La verdad es que el talento y el temperamento del Piojo Herrera siempre ha sido algo muy, muy marcado. De hecho, antes de ser el señor de traje que se despeina en la banda dando indicaciones, Miguel Herrera fue un lateral derecho aguerrido, chaparrito y con buena pegada, ¿ok? En el buen y en el mal sentido, porque... Sí, hay de todo. De todo, o sea, daba bueno con el puño, pero también con la pata, ¿no? O sea, tenía buena pegada. Él debutó en 1988, pasó por Tecos, por Santos, Atlante, en Atlante fue su prime, y Toros Neza. O sea, era un buen jugador con mucho pulmón. Pero aquí está el punto de quiebre que define su carrera, ¿no? En el año 1993 y 1994 fue seleccionado mexicano, ¿no? Era titular indiscutible en el proceso de Miguel Mejía Barón. Iba a ir al Mundial de Estados Unidos 94. Era su sueño, pero su temperamento lo traicionó. En un partido de eliminatoria contra Honduras y luego en un amistoso contra León, Herrera perdió la cabeza. Una patada artera a Dolmo Flores y conatos de bronca constantes hicieron que lo dejaran fuera. Mejía Barón, un tipo bastante disciplinado, vio eso y dijo: mejor no me arriesgo con el Piojo Herrera. Lo bajó de la lista. El Piojo vio el Mundial por televisión por no saber controlar sus impulsos. Una lección que, spoiler alert, nunca aprendió. Y bueno, es que aquí ya sabíamos lo que era Miguel Herrera. Siendo honestos, los que lo conocieron como jugador, también sus compañeros saben de él, el carácter del Piojo, y también a lo mejor lo que lo tenía como futbolista de primera división era eso, era ser aguerrido, pelear y todo, pero él ya estaba advertido por Mejía Barón. Y que yo creo que también es el ADN del futbolista mexicano, ¿no? Y hasta latinoamericano, ¿eh? O sea, como sí, que con el cuchillo entre los dientes. Exacto. Y siento que también forma parte de que le haya ido bien en el fútbol, ¿no? Y creo que algo, o sea, si lo ponemos así como que en comparación, ¿tú con quién verías actualmente que le está pasando algo similar? Híjole, a ver, similar, el Piojo, que lo... Mira, yo me acuerdo que no es tan reciente, pero te acordarás de Chuy Corona, ajá, el portero de Cruz Azul, que él se pierde un mundial porque se pelea con Cruz Azul contra el Morelia en una liguilla que luego sacaban la broma de que era el primo y no era él. Y le costó un mundial, que fue el mundial de 2010. Entonces, es uno reciente. Yo te digo con quién lo relaciono mucho. Con Eloy
Y siempre del Chucky Lozano. Ok. O sea, está su carácter que no le ha ayudado mucho en muchas cosas. Que últimamente su carácter lo va a hacer perderse de... Ahorita que no tiene equipo, ¿no? Por ejemplo, que lo están sacando del San Diego FC. Y por la puerta de atrás y por el pasillo de la basura. Sí, tal cual, porque la verdad es un buen jugador, pero su carácter, al igual como el del Piojo Herrera, pues les termina perjudicando para el futuro, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero bueno, aquí el Piojo, como ya vimos, pues eso le costó el Mundial, que a ver, es el sueño de todo jugador. Una Copa del Mundo y le dieron en su mera torre. Ajá. No parece haber aprendido porque, bueno, se retira y empieza como entrenador a la banda. Y se retira después de no quedar seleccionado. Se volvió a pelear, imagínate. Llega ese Toronesa de Antonio Mohamed, del propio Pony Ruiz, de Lujitos Mesa. Tienen un partido amistoso contra Jamaica, previo al Mundial de Francia 98. Ajá. Y bueno, salieron sillas volando, bancas volando, el Piojo Herrera tirando patadas. Solamente confirmó lo que ya sabíamos de él como jugador. Entonces completó una pelea más porque dijo, bueno, hay que haber un round 2 antes de colgar los botines porque le gustaba porque tenerlos esto ya era bien. en el final de su carrera. Sí. Ya era en el final de su carrera en esta pelea en Toros Neza, pero igual fue algo que demostró a lo largo de toda su carrera. Sí, no, él, pues las características de un jugador es difícil y más cuando ya son veteranos, quitárselas de encima. Sí. Es con lo que van a tener que luchar siempre, para bien o para mal. ¿Y esto en qué año fue? Eso fue en el 97. 97. O sea, de todos modos, después de su retiro, todavía estuvo un tiempo viendo qué iba a hacer. Sí, porque a ver, bueno, pasa este proceso donde siempre ya ves que entrenan equipos inferiores o no, que les dan una oportunidad o son asistentes de otros entrenadores. Y bueno, llega hasta el 2002, 5 años después, la primera oportunidad precisamente en Atlante, que es el equipo que le da la chance. Y bueno, a ver, el maestro de Miguel Herrera, pues fue precisamente a Ricardo Lavolpe, que era entrenador de ese Super Atlante, que sacó muchos entrenadores de ahí, que sacó toda una escuela de lavolpismo. Y bueno, empieza con Atlante y le llega la oportunidad de dirigir a los Rayados de Monterrey. Que la gente que conoce Rayados y su afición sabe cómo es. En ese momento, Rayados, por hay eso. que decirlo, pues no era tan protagonista, era más pequeñito. No, acaba de recién ganar con Pasarela en 2003 y le toca a Miguel Herrera este proyecto. Llega a 2 finales, una contra Pumas y otra contra Toluca, y las pierde las 2. A ver, la de Pumas, pues bueno, era ese bicampeonato de Hugo Sánchez. La de Toluca es esa de Chiquimarco con 3 tarjetas rojas al equipo de Rayados, que bueno, también reflejaba un poco lo que era él como entrenador. Pasa luego por Veracruz y por Tecos. Con Tecos, increíblemente, vuelve a llegar a una final, un equipo muy chiquito. Los que no conocen a Tecos, que nos vende, que no conocen mucho la Liga MX, Tecos, a ver, es como si en España hubieran dicho que el Levante estuviera peleando la liga como lo que fue el Leicester en su momento en la Premier League. Que tuvo su época, ¿eh? Sí, totalmente. Corta, pero la tuvo. Tenía jugadores muy pintorescos. Sí, un uniforme muy bonito. Sí, muy del estilo de Croacia. Muy croata. Y bueno, pierden con América esa final y se queda la sensación de que el Piojo es meramente un animador de torneos porque no tenía ese ADN ganador. Pero ojo, a mí es lo que me gusta del Piojo Herrera. Que sí, a ver, entiendo perfectamente que a lo mejor tácticamente no es el mejor. Pero yo sí creo que el mexicano, o sea, los equipos mexicanos están acostumbrados a entrenadores que te griten, que te exijan desde el ánimo y no tanto desde lo táctico. Pero ¿hasta qué punto? Porque, a ver, 3 rojas en una final. A ver, hay que ponerle también un límite, porque si no, tú solo estás autosaboteando a tu equipo. Sí, claro. A ver, yo entiendo eso. O sea, a lo mejor le falta le faltó un poquito de autocontrol. Pero sí tiene ese ADN que necesita el mexicano. O sea, desde mi punto de vista, ¿no? Digo, ya lo hablaremos más adelante con cuando fue a dirigir cuando dirigía al América o cuando dirigió a la selección, ¿no? Pero ya entraremos más a detalle ahí, pero
Pero para mí sí es algo como que necesita el jugador. Ya mostraba cositas. Ahí sí te la doy, ya se le veía sí, buena es un animador. madera. Lo entiendo perfecto. Es un animador y le gustaba el fútbol propositivo. Porque bueno, al final la escuela de la Volpe, eso al aficionado le gusta. Y yo sí creo que marcó un antes y un después en los Rayados. Sí, pues ya habían conquistado cosas, ¿no? Pero ahí empieza pues lo bueno. Y empieza también la buena inversión en Rayados, que pues no parece que se ha visto reflejado mucho últimamente, pero bueno. Ni me digas. Mucho billete, pocos trofeos. ¿Qué se puede decir? ¿No? Yo soy Rayado. Pero bueno. Después, llega la primera era en el América para el Piojo Herrera, ¿no? A finales del 2011, el Club América estaba en crisis. Fue el último lugar general, Peláez contra el Piojo, la afición lo odiaba por su pasado antiamericanista y no presentar el perfil América. Pero Herrera cayó a todos los críticos y transformó por completo al equipo. Lo hizo espectacular y llega la noche que nadie va a poder olvidar en la Liga MX. El 26 de mayo del 2013, la final contra Cruz Azul. Perdían 2-0. ¿Algo que quieres comentar? A ver, Gus, aquí yo creo que esa noche de mayo, cualquier persona de México sabe dónde estaba cuando fue esa final. Claro. No hay manera. O sea. Es la mejor final de la Liga MX, yo creo. De la historia. De la historia, sí. Sí, sin duda. Totalmente. Vaya, a ver, de la historia en la Liga MX, ¿no? Porque creo que hay finales muchísimo más importantes y más pasionales a nivel mundial, pero esta sí es una gran final por todo el contexto que se vivía, ¿no? A la final contra Cruz Azul perdían 2-0 global en el minuto 88 y pasó el milagro. Gol de Equivaldo, gol del portero Moisés Muñoz. Ganan en penales. El festejo del Piojo en las cámaras era un éxtasis total. Ese título le dio crédito ilimitado. Se convirtió en el Rey Midas del fútbol mexicano. Su personalidad encajaba perfecto con la arrogancia del América. Era algo de locos. Era un manicomio el Estadio Azteca. Creo que es la única palabra. No, yo no me tocó estar, o de hecho no estaba ni siquiera en México. Me tuve que desvelar para ver ese partido. Pero era un manicomio, estaba lloviendo, el América estaba con 10. El Piojo Herrera y sus festejos, pues ya sabes cómo son, así todos efusivos y brincando y moviendo. Que desde la banca le transmitió mucho a los jugadores. Sí, totalmente. Y bueno, parecía que todo estaba con ellos. Te recordarás, también estaba Miguel Ayun en ese equipo y todo era culpa del Ayun y cobra penal. Que a ver, ese es un parteaguas tanto para el Piojo Herrera como para Miguel Ayun, como para Moisés Muñoz, como para todos los mexicanos que integraban ese equipo. Y no solo ese equipo, a ver, los de enfrente, Cruz Azul. Ahí nació el término Cruz Azulear. Sí, ahí nació Cruz Azulear y el trauma que tiene Cruz Azul contra el América y contra pues todo lo que sea estar en la cima y no saber nunca poder creértela. Pero bueno, a ver, con esto Miguel Herrera pues obviamente llega a la cima y llega el 2013. Ese mismo año pues México como selección en las eliminatorias rumbo a Brasil estaba todo por la borda, todo se estaba cayendo a pedazos. El proyecto del Chepo había fracasado por completo. La federación ya no sabía ni qué quemar, ya había puesto a Vucetich un partido, a Luis Fernando Tena otro, los dos grandísimos entrenadores, pero que no daban una. Estaba todo el ambiente tóxico contra los jugadores. Y pues bueno, ¿qué pasa? Estados Unidos salva a México contra Panamá y afortunadamente. Porque ahí Tena venía de ganar el oro olímpico. El oro olímpico. Entonces también venía con un gran nombre de que a lo mejor sí puede con la selección mayor. Sí, y Vucetich, pues el Rey Midas, toda esta... Que a Vucetich me lo trataron muy mal. Eso ahí sí, porque que le dieran un Buce partido. Es un genio. Don Buce, genio. El Rey Midas, por algo le dicen. Claro. Pero bueno, México llega al repechaje contra Nueva Zelanda. Que si mal no recuerdas, en ese repechaje, perdón que te interrumpa, la mayoría de la selección era el América. Era el América reforzado con el León, que si te acuerdas que también andaba muy bien, con el Gullit y con Luis Montes y todo. Y bueno, son los que el comando dejan a los europeos de un ladito. Una decisión que yo creo que tal vez por el tiempo que había para conjuntar al equipo y que jugaran bien,
pero arriesgada. Sí. Pero bueno, Nueva Zelanda tampoco era que fueran a jugar contra España. ¿Cómo quedamos ese partido? Goleamos, ¿no? Sí, goleamos. Era 6-1 ida y o vuelta. algo así. Entonces allá ganaron creo que 2-0 y acá en México 5-1. Sí, una cosa sí. de locos. Gana México el repechaje, como ya lo mencionamos. Y bueno, se pone de cara al Mundial ya con el boleto en mano. Pero aquí vienen dos retos, los primeros dos retos muy importantes para Miguel Herrera. Recuperar el rendimiento de los jugadores que estaban en Europa y convencer a Carlos Vela, la estrella en la liga con la Real Sociedad. Acaba de ganar el premio al tercer mejor jugador de la liga, solo por detrás de Cristiano Ronaldo y Diego Costa, de volver a la selección. Entonces, Gus, a ver, eres el nuevo entrenador de la selección, sabes que tienes a este jugador talentosísimo que va a ir a un mundial y pues ya es un jugador que lleva varios años de no venir. Ahí, ¿cuál es o cuál era la razón de Carlos Vela? Porque, a ver, el Piojo, a ver, tú eres el entrenador. Le puedes ofrecer la luna y las estrellas, ¿no? Y como es el Piojo era blofeador. Sí, mucho. Muy blofeador. Entonces era como que, a ver, ¿qué quieres? Te lo doy. Sí, mira, a ver, vamos a poner en contexto aquí a los amigos de Detrás de la Pelota, todos los capitanes que nos están viendo. Carlos Vela, hubo una fiesta después de un partido amistoso aquí en Monterrey, fue donde se dio esto, un partido amistoso ante Colombia. Hubo una fiesta que organizaron los jugadores, que no estuvo aprobada por la federación. O bueno, se dice que sí estuvo aprobada, pero como se salió de las manos la cosa, pues lo más fácil fue echar la culpa. Entonces terminan, pues había muchos jugadores obviamente pues con pareja, relaciones, ya sabemos el tipo de problemas que nos dan los seleccionados. Y Carlos Vela y Efraín Juárez, pues eran los dos solteros, jóvenes, 20 años cada uno. Pues ¿cuál es la fácil? Castigar a los que pues no tienen pareja. Entonces les ponen 6 meses de castigo de no ir a la selección. Obviamente esto a Carlos Vela no le gustó porque pues se protegió a algunos y a otros no. Entonces empieza este distanciamiento. Luego hay otro incidente donde el Chepo de la Torre lo manda con una selección B a la Copa América para no llevarlo a la Copa Oro con el equipo principal. Y el Arsenal no deja ir a Carlos Vela porque no estaba obligado a llevarlo a ese torneo. No, y aparte de que era una selección B. Sí, y entonces, bueno, es otro verano sin selección. Se vuelve a romper ahí la relación con la federación. Y bueno, al final los Juegos Olímpicos, a los que tampoco a Carlos Vela, porque bueno, no lo dejan y no lo consideraron y no lo llevaban a los otros torneos de verano, que la selección sí los jugaba y Vela sí podía jugarlos, porque hay reglas ahí con los clubes que hay los torneos A de las selecciones sí los pueden llevar a ciertos jugadores europeos, pero a estos torneos B o que son segundos torneos no los dejan. ¿Qué pasa aquí? La relación se rompe por completo entre los federativos de ese momento, el entrenador que era el Chepo, y Vela pues dice, pues yo por este ciclo yo ya no quiero saber nada. Del jugador que nos perdimos en la selección mexicana por una fiesta. Porque el Piojo tiene ese reto, gran reto de poder, bueno, de intentar traer de regreso a Carlos Vela. Y todos estamos de acuerdo en que con Carlos Vela, o eso queremos pensar, que con Carlos Vela le hubiéramos ganado a Holanda ese partido. Totalmente. A ver, yo no solo te digo que con Carlos Vela le ganábamos a Holanda ese partido. Yo le digo aquí a todos los capitanes, con Carlos Vela le ganamos a Holanda y luego le ganamos a la Argentina de Messi. Te firmo que le ganábamos a esa Argentina. Es que esa Argentina de Messi no estaba tan fuerte. No estaba tan fuerte y era muy ganable ese partido. Y con Carlos Vela, y es lo que te digo, lo que le transmitía el Piojo a esa selección, digo, no sé si vamos a pasar ahorita al Mundial. Sí, ya venimos ahorita a hablar de ese trayecto. Vamos mejor a pasar directo y ahorita seguimos comentando todo lo que pasó en ese gran Mundial de Brasil 2014, porque fue el momento cumbre del Piojo Herrera como entrenador. Aunque no pudo convencer a Vela de jugar el torneo, le toca el prime de esta generación dorada de México. El equipo juega bien y a ver, y decimos generación dorada, porque a ver, también recordemos que veníamos de pasar al Mundial en repechaje. Sí, contra Nueva Zelanda, pero a ver, un Mundial es un Mundial. Sí, bueno, entonces, el equipo jugaba bien.
Iniciaron ganando a Camerún, que a ver, es Camerún. Le empataron a Brasil en su casa, porque el Mundial era en Brasil 2014, con Memo Ochoa inspirado y destruyeron a la Croacia de Modric y Rakitic. Pero lo que da la vuelta al mundo no es el fútbol, son los festejos del Piojo. Sus caras rojas, sus gritos, abrazando a los jugadores, se vuelven un meme global. Pero perdimos en octavos con el famoso no era penal contra Holanda. Herrera culpó al árbitro, como siempre suele hacerlo, culpar a alguien más, porque Herrera nunca tiene la culpa. Aunque bueno, ya iremos a Costa Rica, pero en Costa Rica sí asumió culpas. Y al momento de regresar, regresa como héroe nacional. Sí, a ver, este mundial, primero, capitanes, yo voy a sacar mis tachones. Porque, a ver, yo vengo a tirar aquí si era penal. ¿Tú crees que sí era penal? Sí, era penal. Aunque Snyder haya dicho hace poquito que no era penal, nada más para ponerle más sal a la herida, yo creo que sí era penal. Pero no Rafa Márquez dijo que era penal. No lo toca. Yo creo que sí lo toca. Con VAR nos la marcan, pero bueno, eso ya. El Piojo Herrera en este torneo logró recuperar a los jugadores. También le tocó por suerte, de cierta forma, toma varias decisiones que cambian el rumbo de este equipo. Porque, a ver, Memo Ochoa no jugaba con el Chepo. El titular era Jesús Corona. Entonces los junta a los tres porteros, especialmente a Memo y a Corona, y les dice, tienen estas 3 semanas de entrenamiento para ver quién es el bueno. Y el que sea, yo se los voy a decir y se aguantan. Y total, pues gana Ochoa y vaya mundial que nos dio. Claro, y la verdad sí da un poquito de coraje porque Corona, la verdad es que era un gran portero. Es un gran portero, es muy completo, a lo mejor es más talentoso que Memo, pero... Pues pero circunstancialmente no. Tiene ese ángel uno y el otro no. Exacto, ¿no? O sea, a ver, Corona es un gran portero, pero también teníamos a Memo Ochoa que tiene ese aura, ese ángel que en los momentos importantes es donde más se hace ver. ¿Cómo se dice? No entienden la vibra. Sí, no entienden la puta vibra. Sí. Pero está como a ver, cuando jugó Memo Ochoa contra el PSG de Ibrahimovic. Sí, nos sacó todo. Sacó todo, pero luego juega contra Linares y le meten 18 goles. Y dices Son cosas del fútbol. Memo cuando se pone la de la selección se transforma. Es como si le dieran las espinacas a Popeye. Sí, no, pues se siente en su casa. Y bueno, la otra decisión, que esta es más circunstancial, es Andrés Guardado. Andrés Guardado no iba a jugar, capitanes. A ver, sucede que en el partido de amistoso previo, Luis Montes se fractura la pierna por completo contra Ecuador, que eso emocionalmente destrozó al Gulit Peña y ahí nos perdimos de otro jugador importante. Sí. Pero eso hace que Andrés Guardado y el Gallito Vázquez formen esa media con Héctor Herrera. O sea, Andrés Guardado no iba... No era titular, no iba a jugar. Ok. O sea, Andrés Guardado, ese lugar era de Luis Montes. Ok. Pero el Gallito Vázquez no es el que entra en su lugar. No, el Gallito Vázquez era el... Porque no estaba, ¿cómo se llama? Seleccionado, pues. No, o sea, él estaba ahí ya en el mix por todo lo de León que mencionamos. Pero bueno, tenían inicialmente era Montes, con el propio, a veces el Gullit o y Herrera. Héctor Herrera. Entonces esto le cambia todo al Piojo, reacomoda. Y de hecho el Gullit deja de jugar ese mundial. O sea, no, vaya, sí va. Minutitos. Pero para como venía arrollando la liga y el talento y el tipo de jugador que era, porque además muy físico, muy fuerte, se nos perdió ahí por completo anímicamente. Y ese partido contra Croacia, que creo que también vale mucho la pena mencionarlo, porque los croatas hablaron un montón antes del partido. Tuvimos ahí a Luka Modric y a Rakitic diciendo que nos temblaban las piernas. Sí, que estos mexicanitos que les tiemblan las piernas. Y precisamente no sé si recuerdas el festejo de Guardado cuando les mete el segundo gol, así como que haciendo la señal de que como que nos temblaban o no. Creo que ese es uno de los partidos a mí que más me ha gustado de la selección de México en todos los mundiales. Como que de 1 al 90 todo lo hicieron bien. Es que yo creo que eso fue lo bueno que ese es trabajo de Miguel Herrera, O sea, llegó a crear vestidor. Porque el vestidor en la selección mexicana en esos tiempos estaba roto. Sí. ¿Sabes? Porque no venía acompañado de resultados. No había confianza.
Exacto, no había confianza entre ellos. Entonces, Miguel Herrera llega a esta selección a crear hermandad, o sea, que se lleven bien, porque eso también se refleja en el campo. O sea, si no te llevas bien en el vestidor, en el campo no se va a ver resultados. Y creo que hoy a la selección mexicana eso está pasando. Totalmente. Y bueno, creo que el único pero que le pondría a Herrera de este mundial, porque bueno, a ver, para el partido contra Holanda tienes a Giovanni Dos Santos, que como dijo Martinoli, tantas veces le pedíamos una y nos había dado el gol ya, y tenía vueltos locos a los holandeses en el calor de Brasil y sale de cambio. Capitanes, esto no se ha hablado mucho o no tanto como debería, pero Giovanni Dos Santos no quería salir de cambio. Giovanni Dos Santos no estaba lesionado, no estaba cansado. Aquí el Piojo Herrera tiró atrás el equipo, mete a Javier Aquino en lugar de meter a un delantero para mantener la preocupación de los holandeses. Y pues, ¿qué pasó? Pues la tragedia que ya conocemos. Llega el gol de Sneijder para el empate y luego la jugada del penal contra Robben, que Huntelaar nos mete el penal. No nos pudimos ir ni a los tiempos extra. No, y el Piojo, su grave error fue traicionarse a sí mismo. Totalmente. Porque él, su idea de juego siempre era ir para adelante. Pero cuando llegó el momento de querer asegurar, dijo, voy a traicionar mis ideales, voy a traicionar lo que yo pienso, como mi manera de jugar, y me voy a echar para atrás. Y muchas veces además eso no lo trabajan. Esos escenarios de fútbol no los tienen y pues termina... Sí, nunca pensaron ir ganándole a Holanda en un mundial. Voy a tener a Holanda en la lona y... Sí, no lo pensaron. Pero bueno, pasa el mundial, pero el Piojo está en la cima. Pues bueno, como quiera, la manera en la que se jugó, cómo se rescató el barco, como todo era gloria para el Piojo al menos. Sí. Tenía gobernadores que querían foto con él, marcas comerciales, programas de televisión. Además, el Piojo le encanta el argüende. ¿Para qué nos hacemos? O sea, veían los comerciales y el Piojo era... O sea, para él era estar enfrente de la cámara. O sea, él estaba soñado porque estaba teniendo también toda la atención de los medios que no tuvo como jugador. Así es. Entonces también iba un poco por ahí. Y su hija no se quedaba atrás. Sí, ese es un personaje muy importante del que vamos a hablar en un momentito. Lo renuevan para el Mundial del ciclo rumbo a Rusia 2018. Primer partido amistoso, fecha FIFA, septiembre, contra Holanda en Holanda. Y aquí viene una parte muy importante, porque aquí Carlos Vela ya le dice al Piojo, ya pasó este ciclo de Brasil, ahora sí me reincorporo a la selección porque quiero jugar el Mundial de Rusia. Entonces, pues sí, Herrera lo convenció de alguna manera, llegaron al acuerdo y Vela respondió. Ese partido en Ámsterdam, 2 goles de Vela, 1 de Chicharito. México le gana a Holanda apenas 2 meses después del Mundial, donde habíamos llorado y sufrido con esa derrota. Y pues queda el ambiente de... Aparte golazos que le golazos de Vela. Golazos. Entonces, pues todos ¿qué hubiera pasado con este Carlitos Vela en el equipo del Piojo en Brasil? No, hubiera sido una locura. Hubiéramos ganado. Sin duda. Hubiéramos ganado y como dices, igual y hasta a Argentina le ganábamos. Sí, a ver, entonces, pues bueno, ya tienes esta como nuevo aire fresco, el Piojo Herrera, rumbo nuevo mundial. Se esperaba que 2018 fuera como la consolidación de toda esta camada de seleccionados. Y pues ahí todo parecía bonito, al menos. Sí, se veía que estábamos en un cuento de hadas, ¿no? Porque la verdad es que el Piojo había hecho un gran trabajo. Ya se veía como el único director técnico camino a Rusia. Tenía un muy buen vestidor, había trabajado muy bien a los jugadores lo querían, ¿sabes? Así había comunión. Había un respaldo de los jugadores que también se veía en la cancha, ¿no? Porque luego también teníamos con Osorio, sí, mucho respaldo de los jugadores, pero... Sí, no había resultados. No había resultados, ¿no? Entonces, cuando veías que hay respaldo al director técnico y aparte de resultados, dices, oye, ese es un proyecto sólido. Pero, como suele suceder, el encargado de mandar todo al carajo... El mismo Piojo.
Es el mismo Piojo No Herrera. podemos tener cosas bonitas, Gus. No nos duran. A ver, es pura fase de luna de miel y todo esto y llega de repente el trancazo. Pero aquí es donde viene el declive y el incidente con Cristian Martinoli. En el 2015, la fama se le empezó a subir a la cabeza al Piojo. Empezó a hacer campaña política en plena veda electoral con tweets para el Partido Verde, donde le pagaron alrededor de 10 millones de pesos. Él se Innecesario. Innecesario. Ganas mucha lana, ¿no? Pero por si fuera poco, la selección juega horrible en la Copa América y en la Copa Oro. Gana la Copa Oro del 2015 con decisiones arbitrales que causaron mucha polémica, especialmente en la final contra Panamá. La prensa explotó, especialmente Cristian Martinoli de TV Azteca, que critica siempre duramente no solo el juego, sino el circo alrededor del Piojo Herrera, ¿no? Aquí llega el momento de locura más costoso de la vida del Piojo Herrera. 27 de julio del 2015, aeropuerto de Filadelfia. Al día siguiente de ganar la Copa, Herrera ve a Martinoli en la fila de seguridad, se le va encima y le tira un golpe al cuello. Su hija también agrede a Luis García y fue el suicidio personal más rápido de la historia. Ese mismo día, mientras el avión aún seguía en el aire, la federación lo despide. Entonces fue de héroe nacional a desempleado por golpear en 24 horas. La historia de 1994 se repetía. Su falta de control mental le costaba el puesto soñado y en esa ocasión, por un motivo verdaderamente ilógico, pero sobre todo inexplicable. A ver, Gus, yo creo que no hay manera de defender al Piojo de esto. Él se abogó a la historia que Martinoli, que se metía con su familia y todo lo demás, pero al final del día, que aquí viene la importancia de la hija del Piojo en esto, ¿sí sabías el motivo real de por qué se dio este pleito? Platícamelo, por favor. Bueno, capitanes, esto se da porque la hija del Piojo estaba en sus redes sociales, más concretamente en Twitter, ahora X, y una cuenta que se hacía llamar Cristian Martinoli le empezaba a escribir cosas a ella, tirándole y al Piojo y demás. Y sí, ella, que era una cuenta parodia de una Cristian cuenta parodia. Martinoli. Ella se lo creyó que era la real, va y le comunica todo esto al Piojo. Y pues, ¿qué sucede? Que pues teniéndolo enfrente en el aeropuerto, ¿cómo que te estás metiendo con mi hija? Y ¡pum! No, es que... O sea, ni para revisar si la cuenta es de verdad. Sí, es donde te das cuenta que otra vez el temperamento del Piojo Herrera vuelve a afectar su carrera. Y qué cañón que mientras iba en el avión, quedó despedido. ¿Qué habrá estado pensando el Piojo Herrera mientras iba en ese avión? Yo creo que no dimensionaba todavía el tamaño de la tontería que había hecho. Es que se sentía intocable. Sí, él creyó que con los resultados pues era suficiente, ganar Copa Oro, el Mundial que lo habían hecho bien, pero a ver, eres la figura representativa de la federación, el combinado nacional, el entrenador, por donde seas quien seas, hay cosas que no te puedes permitir hacer. Entonces, golpear a una personalidad de los medios, en este caso, bueno, Martinoli era de los referentes en Televisa y Azteca, son los que llevan la mayoría de las transmisiones de los selección, pues te quedas expuesto. Además que fue muy público, o sea, en un aeropuerto donde todo mundo te ve, donde están muchos otros medios, no hay ni dónde esconderte. Todavía... Pero a ver, también, tú y yo somos papás. También entiendo un poquito al Piojo Herrera. ¿En qué falló? En que no fue nada cierto. Sí, a ver, es que yo ahí te la doy. Somos papás, si se meten con nuestros hijos, vamos a salir a defender con uñas y dientes, pero hay que verificar. Sí, claro, primero platicar de que, oye, me llegó esta información, quiero corroborar. Y que de hecho, hace poco platiqué con un amigo, ¿no? Y que le llegó que otro papá dijo algo de su hijo. Y mi amigo, la verdad, bastante correcto, fue y le dijo, oye, tengo esta información. Nada más quiero verificar de que ¿sí dijiste esto o no? Sí dije eso. Ahora sí. Ahora sí tenemos problemas. Ahora sí tenemos un problema, ¿no? Totalmente. Pero no te vas directo a los golpes. No te vas directo a los golpes. Pero bueno, a ver, es el Piojo.
¿qué podemos esperar de un jugador que también se perdió un mundial por dar golpes, que se peleó con jamaiquinos en una isla, aventando bancas? Bueno, para ¿Qué lo año fue? 97. El 97. A ver, capitanes, búsquenlo por ahí porque es una escena muy... Pero muy al terminar joven. este podcast, Después para que vayan de haciendo sus esto, anotaciones. y nos pasan aquí en los comentarios qué parte de esa bronca fue la que más le gustó, porque hay muchos personajes de dónde escoger. Pero, a ver, bueno, ya, le dan cuello al Piojo. Le dan cuello, se tiene que, pues ahora sí que sumir y acostar, ponerse de perfil bajo un ratito. Ponerse en pausa. De hecho, puso en pausa una temporadita como de redes, de dirigir, de fuera de cámaras, porque Pues que pasó del cielo al suelo. totalmente. O sea, y de haber podido asegurar su vida por completo, cayó en caída libre y terminó en el suelo. Totalmente. Y bueno, llega los Cholos de Tijuana, que bueno, a ver, ya se refugió un buen rato del escándalo con la selección y llega a Tijuana, donde hace 2 torneos espectaculares, líderes generales, equipo con más goles anotados, demuestra que sabe dirigir en la temporada regular, porque llegan las liguillas y como al principio de su carrera, pues se cae, el equipo no logra ser campeón, y la gente comenzó a dudar de si su éxito en el América pues realmente había sido algo que podía hacer en otros equipos o fue simplemente una breve etapa de suerte para él, porque a ver, al final del día, el título con el América fue gracias al gol de un portero, eso no va a suceder. Pero a ver, volvemos a lo mismo. No fue gracias nada más al gol del portero. El Piojo Herrera también tuvo gran parte que ver en esa final. El ánimo que transmitió, la confianza que transmitió. Tú ves a tu director técnico celebrar de esa manera y dices, güey, vamos a echarle. No, de acuerdo, te empuja y todo lo que tú quieras, pero bueno, para la muestra que tenía el entorno, pues es un título el que tiene. Y es el título cómo se dio y no es tan fácil que un portero vuelva a meter gol en una final. No, claro, pero a ver, yo creo que si ese mismo equipo hubiera continuado la siguiente temporada en conjunto con Miguel Herrera, en una de esas sí campeonaban. Sí, tenían ya al menos esa confianza. Sí, o sea, porque deja de dirigir al América para irse con la selección. No porque no haya dejado de funcionar en el América. Y si le preguntaban a él, dirigía a los dos al mismo tiempo. Ya sabemos cómo. De hecho, lo quería. Bueno, sí. Cuando fue el repechaje lo hizo. Cuando fue el repechaje lo hizo. Cuando fue el repechaje lo hizo. Cuando juegan contra Nueva Zelanda, él dirigía al América y dirigía a Nueva Zelanda. También por eso pues estaba muy cómodo llevarte a todos los del América. Sí, no, porque también imagínate el Piojo de que, oye, pues sí, pero acabo de ver cómo te echas a Tena y te echas a Vucetich. Yo no puedo soltar acá para después irme a selección. Que justo, que regresando un poquito nada más, cuando él se va a selección, también se lleva a todo el América. Sí, a ver, se lleva a Santiago Baños de auxiliar, Peláez está también allá con él de director de selecciones nacionales. A ver, sabemos cómo se rige el fútbol mexicano, claro, donde manda pues el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga. Entonces, pues él dijo, a ver, aquí está funcionando esto, vamos a traerlo para acá y denle para adelante. Sí, tal cual. Nada más vamos a mover todo el cuerpo técnico de la América, vamos a mover todos los directivos de la América, nada más lo vamos a pasar a selección nacional y vamos a hacer que funcione. Tal. Esa fue la matemática que utilizaron y resultó decentemente. Solo sacaron del apuro. Sacaron del apuro, ¿no? Pero llegó el regreso a la América en el 2017-2019, ¿ok? Regresa a la América, fue la segunda parte y los colores que lo vistieron de gloria parecen demostrar que son los únicos con los que puede tener éxito, porque vuelve a ser campeón en el 2018, otra vez contra Cruz Azul, gana Copa MX y campeón de campeones. Se convierte en el técnico más ganador de la historia del club en ese momento, récord que le quitó Jardine hasta hace poco. O sea, se requirió un tricampeonato de la América para que le pudieran quitar eso al Piojo. Está muy cañón. Que no deja... que aunque se lo quiten, no deja de ser histórico de la América. No, es histórico, eso es definitivo. También, gente de Cruz Azul, ¿qué necesidad de darle tantos títulos al Piojo y a la América? A ver, échenos la mano tantito, de por sí no ven que son medio insoportables a veces. Es que, híjole, o sea, el primer título, Cruz Azul venía como o sea, el mejor equipo de toda la temporada. Era una arrolladora. Exacto, una arrolladora. El segundo ya no tanto.
que como quiera venían muy bien, era el Cruz Azul de Caixinha. De hecho, Peláez estaba como director deportivo de Cruz Azul en ese momento. Y Gus, pero a ver, llegó a esa final y Cruz Azul, haz de cuenta que vio amarillo y ahí se perdió el partido. Que paréntesis, para mí en lo personal, Ricardo Peláez se me hace muy buen director deportivo. En Chivas no lo hizo tan bien. Necesita fondos ilimitados. Entonces en Chivas no había mucho de eso y bueno, también tiene muy buen ojo con jugador extranjero. O sea, parte de la estrategia con Peláez luego la retomó el Piojo y el Piojo sí la siguió haciendo es ver jugador extranjero que ya funcionó en México para incorporarlo a sus equipos. Sí, tiene buen ojo y por eso yo creo que también funcionó muy bien con el Piojo, ¿no? Porque existía esa conexión. Y bueno, aquí ya todo iba muy bien con el América, pero como siempre, el Piojo tiene que encontrar la manera de hacer algo tóxico. La relación con el América ¿De qué manera me doy en la madre? Dice el Piojo Herrera. Sí, a ver, como hemos visto a lo largo del episodio, capitanes, el Piojo no puede saber salir bien de algún lugar. No tiene esa manera, siempre hay algo y de alguna manera nada es su culpa. Y de alguna manera nada es su culpa. A ver, si se peleó con Martinoli es por culpa de la cuenta de Twitter o por la parodia. Si algo perdió en un partido es por culpa del árbitro. Él nunca tiene la culpa. Pero bueno, pues a ver, llega esto. Estamos en 2020, diciembre, semifinal de la CONCACAF Champions League contra el LAFC de Carlitos Vela, precisamente. América pierde, pero ¿qué hace Miguel Herrera? Se pelea a golpes con el auxiliar técnico del LAFC al medio tiempo. Otra vez violencia, Gus. El América ya se hartó de la imagen y por más que era el entrenador más ganador en ese momento del club, lo despiden por Zoom. A ver, los títulos no justificaron el comportamiento y el temperamento del Piojo le pasa factura al grado que el único equipo con el que había ganado algo ya tampoco lo quería. Son cosas que no entiendes. O sea, ¿no aprendes o qué? No, pues no parece. No. Como jugador, peleando. Como entrenador de la selección mexicana, peleando. Nuevamente acá, peleando. ¿Está como Luis Suárez? Sí. Muerden por un lado, muerden por el otro. Y que, oye, tienes que aprender de los errores. El problema es que si como un error no pasa nada, pues piensa que así va a ser toda suya. Sí, a ver, es como, la hice aquí, no pasó nada, me dieron una chance, entonces ahí volvemos a ese aura o esa sensación de ser intocable, porque, pues bueno, a lo mejor sales de un equipo, pero te siguen dando oportunidades y abriendo puertas. Entonces, el Piojo, pues, se sentía con ese superpoder. Que también es el problema, que tenemos una escasez de director técnicos en México que te vendan como te vende el Piojo Herrera. Sí, y al final del día, si no tienen chamba, luego van ahí a la televisión a ponerse al aparador, a la famosa zona de confort que decía Rafa Puente, hasta que ya les vuelvan a hablar. Pero bueno, llegó el 2021-2022 con Tigres y la famosa alineación indebida. Oye, pero a ver, Tigres, o sea, ya había dirigido a Rayados y ahora va con el acérrimo rival como es en Monterrey. Aquí el Piojo Herrera es el que traiga los billetes, es con el que bailo. Tan. Aquí no hay corazón de equipos ni nada. Él llega a Tigres para suplir al Tuca Ferretti. ¿Okay? Un reto enorme, pero también era el mejor plantel que había dirigido en toda su carrera. Llega a semifinales en su primer torneo y cae ante León. El equipo anota muchos goles, pero otra vez no es campeón. En su segundo torneo comete una de las humillaciones más bochornosas de la historia de Tigres en plena liguilla contra el Atlas. Hizo cambios indebidos e incurre en alineación indebida y pierde el partido de la mesa para terminar eliminado sin importar lo que pasaba en el partido. A ver, Gus, un entrenador de primera división que ya dirigió Mundial, que ya dirigió Copa América, Copa Oro, ¿cómo no te sabes las reglas? ¿Cómo no sabes que ya tienes cierto número de extranjeros en la cancha? Además, a ver, para dar un poco todavía más de contexto a este partido, Tigres estaba remontando la eliminatoria, capitanes. Tigres estaba a un gol de eliminar al Atlas y todo eso, qué bueno que no lo notaron porque hubiera sido el coraje todavía más fuerte porque perdieron en la mesa. A ver, hasta en el Real Madrid pasa.
Bueno, a ver, yo sé que había que tirarle aquí la barrida al Real Madrid, ya venías preparado. A ver. A ver, en el Real Madrid les pasa. ¿Qué no va a pasar aquí en Liga MX? No, de acuerdo, pero bueno, una cosa es la Copa del Rey donde metes a Luchito Pérez, que jugaba en el Castilla y no lo tenías a lo mejor ni registrado, pero si tienes ya con tus jugadores de renombre, Guiñac, Guido, que son los que usas todas las semanas y o sea, sí sabes quién es extranjero y quién no. Sí, no, definitivo. A ver, fue un gran error. Y del cuerpo técnico en general, no tanto de Sí, Miguel de todos, Herrera. Yo de creo que todos, ni siquiera claro. Miguel Herrera es el encargado de saber eso. ¿Sabes? O sea, creo que el cuerpo técnico es como de los que te asisten en ese tipo de cosas. O sea, aquí sí no fue culpa del Piojo. Ya le estás dando en el papel. Yo creo que no es culpa del Piojo, ¿no? O sea, tú como director técnico no puedes estar pensando en cuántos extranjeros tengo adentro. Tienes que estar pensando, a ver, ¿de qué manera hago esto funcionar? ¿Qué onda? Y por eso, y que venga el auxiliar, oye, platicamos, oye, ¿cómo ves a tal? No se puede porque es extranjero. Ah, ok. Me explico, pero no le corresponde al director técnico estar pensando si es extranjero, ¿no? Híjole, yo creo que, a ver, por algo eres el director técnico, eres el jefe de todos los del cuerpo técnico. Sí, pero tú como jefe no puedes estar al pendiente de de todos los departamentos. No, claro, pero a ver, la responsabilidad al final del día, pues recae en el Claro. Piojo y es... Definitivamente, y ahí estoy de acuerdo. La responsabilidad cae sobre el Piojo Herrera. Pero que sea su culpa, que era su tarea saberlo, no era su tarea saberlo. Yo ahí sí no estoy de acuerdo. Mira, capitanes, a ver, aquí se los dejamos de tarea. Que nos pongan en los comentarios si son Team Gus o Team Nazario en esto, porque queremos saber si es culpa del entrenador o no, saber cuántos extranjeros tienes en la cancha para pues no perder un partido en la mesa. Más que nada saber si es tarea del entrenador, ¿Sí? Saberlo. No si es culpa o no, porque a ver, si alguien de tu equipo falla, es tu culpa. Válido. ¿No? Válido. Ahí sí estamos de acuerdo. Pero bueno, llega Tigres y la salida del Piojo, pues otra vez es porque no se sabe limitar la boca a la hora de hablar. Pero bueno. Porque ahí se echa a los jugadores, hijos. Sí, su tercer torneo es eliminado por Pachuca y en la rueda de prensa se le ocurre decir, este equipo ya está viejo para el fútbol, no se rejuvenece, se sigue haciendo viejo. Y dijo esto teniendo, pues, apuntando, los dedos iban directo a André Pierre Guignac, Nahuel Guzmán y Guido Pizarro en el vestuario. La directiva no se lo perdonó, el vestidor menos, pues obviamente insultar a tu plantel a medio torneo, pues no sirve, te van a tender la cama, ya no van a, esa motivación que él daba, pues no va a estar. Y pues unos meses después, malos resultados y fue despedido. Tigres nunca pudo ser campeón con él. Y cuando se fue él, pues más adelante Tigres sí volvió a ganar. Esos viejitos quedaron campeones. El campeonato de los viejitos. Pero aquí es donde entra mi duda de, ¿está casado? ¿El Piojo? Ajá. Yo creo que ya no, porque a ver, aguantarle ese carácter tanto... Imagínate, no sabes cómo va a estar en los picos. Sí, o sea, o qué va a estar diciendo. No sé, o sea, eso se me hace como bastante complejo. Porque si cada equipo que llega a Tigres, termina bronqueado. Y eso siempre, en todos lados termina de bronca. Entonces, como que es lo que yo digo de, no sabes no estar de bronca. Sí, no, yo creo que, a ver, en una relación matrimonial no me quiero imaginar cómo sería, si en la cancha ya estaba complicado, no, olvídate. So, no, hay que saber elegir las batallas y pues él parece que no sabe. Pero cuando sale de Tigres, obviamente siempre tiene que salir un equipo desesperado que va y le deposita su confianza nuevamente en el Piojo Herrera. Regresa a Tijuana en el 2023. Un completo desastre. El equipo no camina, paga multa por descenso administrativo. Herrera se ve cansado y sin ideas. Sale sin pena ni gloria, pasa un tiempo como analista en televisión, donde curiosamente se lleva bien con todos, esperando una llamada y que sea preferencia de una selección. Fíjate, aquí creo que es el primer equipo donde realmente al Piojo ya se le ve como un entrenador caducado. Sí. Ese Cholo no jugaba nada, no ganaba ni por error. Si bien lo tenían descuidado, a lo mejor no le traían a los mejores jugadores,
pero sí se le notaba ya que sus propias tácticas, su técnica de motivador, ya no estaba siendo suficiente para el fútbol. Pero es por lo mismo también, que no tenía equipo. No tenía equipo, pero también Gus. Ya me estoy sintiendo bien defensor del Piojo. A ver, capitanes, díganle algo aquí a Gus en los comentarios, por favor, porque ya parece que ya es un Piojo Liver. Es que no soy Piojo Liver, pero a mí sí me gusta mucho como director técnico, la verdad. Pero a ver, toda esta carrera, todo lo que hemos platicado a lo largo del episodio te pasa factura. A ver, ¿cómo crees que un jugador te va a comprar esa motivación si vienes de decirle viejitos a tu equipo anterior, si vienes de pelearte con entrenadores de equipos rivales? Es que a lo mejor estoy cegado porque a mí me enamoró en Brasil 2014. Pero pues, un mes que bueno, nos dio muchas alegrías, pero que pasaron tantas cosas que, pues bueno, es complicado. Y bueno, viene lo que dijimos, que se van a la televisión, a donde ahí sí todos somos muy bonitos, somos todos grandes entrenadores y ahí sí a cuestionar a todos los que están dirigiendo. Ajá. Pues a ver si le llega una chance y pues le llegó una que ahorita vamos a ver si valió la pena haberla tomado, porque llega pues 2024, le llegó una llamada muy interesante al Piojo Herrera, que era pues lo que era su sueño, dirigir un nuevo mundial, pero no era una llamada de México, sino llega la Federación de Costa Rica. Querían un entrenador con carácter, con experiencia, pues lo que hizo el Piojo con el Mundial de 2014, pero para este ciclo 2026 contratan a Miguel Herrera. Era una generación de costarricenses que pues necesitaba un buen entrenador. Y en este caso, pues bueno, el Piojo ahora sí a dirigir a uno de los máximos rivales de la Confederación. Era la eliminatoria de Mundial más fácil, yo creo que de toda la historia con CONCACAF, capitanes. Mundial de 48 equipos, o sea, Mundial expandido, y una eliminatoria en la que no iban a estar México, Canadá y Estados Unidos porque los tres eran sedes. Entonces era básicamente Costa Rica el mayor favorito de toda la eliminatoria. Además, el Piojo aquí logra convencer a Keylor Navas de salir del retiro para volver a la selección, pero tiene un inicio muy turbulento, los resultados no se empiezan a dar, la prensa tica tampoco lo quería por su pasado de bocón contra Costa Rica cuando dirigía a México. Entonces, a pesar de que calmó las aguas un poco, las cosas parecían ir en orden, dirige la Copa Oro de 2025, casi eliminan a Estados Unidos, pierden en penales, pero la eliminatoria le preparó el golpe más duro de toda su carrera como entrenador. Quedan eliminados del Mundial y no solo que no fue que no calificaran directo, no llegaron ni al repechaje. Un repechaje donde vamos a ver a Congo, Haití, un Mundial donde vamos a ver calificados directos a Uzbekistán, Jordania. A ver, la cara del Piojo del fracaso estaba totalmente devastada. Creo que aquí sí es la primera vez donde él sí reconoce su culpa. Y bueno, ya terminó la conferencia de prensa y terminó su puesto como entrenador. Lo despacharon inmediato. Sí, que muchos costarricenses aquí es como que el reclamo de que, oye, con el mismo equipo, el director técnico pasado, ganamos esto y esto. ¿Tú por qué no? ¿No? Que es como la reclamación. Es como que, claro, porque ya caducó. Ya no es un entrenador válido. Hay ciclos para los entrenadores que, mira, yo no diría aquí si él se actualiza o no el Piojo, si sigue estudiando o no, porque no lo sé. Pero pues no da la impresión. Entonces, al menos su discurso parece no ser ya lo suficientemente convincente para estos jugadores o para este fútbol que se juega más moderno, porque, pues bueno, de 2014 a 2026, pues ya son 12 años como No, quieran. y digo, ya lo hemos platicado en capítulos anteriores, pero el fútbol moderno es más táctico, menos pasional, Sí, ya. menos aguerrido. Es 1 más 1 es igual a 2. Es la paso para acá, tú te mueves para allá y te la paso de regreso. O sea, no es... Sí, ya no hay margen de inventiva, de que salga de la chistera una jugada. Si no tienes el sistemita, estás frito. ¿Qué es a lo que juega el Piojo? Piojo no juega, o sea, sí tiene un sistema obviamente, ¿no? Pero su sistema es más pasional, más inventivo, de jugadores más creativos que puedan resolverte y que no sea de táctico para llegar a meter goles o lo que sea. Es más esto es mi táctica, pero lo que ustedes quieran hacer adelante, ahí invéntense cosas. Y ahí te la compro. Pero a ver, Gus, CONCACAF no es la Premier League.
Estás jugando contra las islas y Haití, Jamaica, Honduras. Tienes por ahí a veces países con lancheros jugando. No es la gran táctica necesaria. Sí, también entiendo eso, pero también ha venido a la baja el fútbol en Latinoamérica. Bueno, no generalizo, ¿no? Porque, a ver, Colombia ha ido a la alta, Argentina ha ido a la alta, Brasil está estable, ¿no? Pero todos los que de Centroamérica para acá. Pero muchos subieron, a ver, bueno, o al menos eso parece por los resultados, porque bueno, tenemos a Surinam, a Haití, que está calificado al Mundial de manera directa. Circunstancial. Yo creo que nosotros nos hemos ido más a su nivel que ellos hayan subido. Sí, te creo. También O sea, México, al no tener ese roce internacional de Copa América, de jugar contra equipos importantes, le ha afectado. y Pero yo creo que va más para allá. No es que Surinam haya subido de nivel. Yo creo que todas las selecciones que tenían un nivel en Brasil 2014, que teníamos un nivel bastante bueno, como que Costa Rica, que de hecho Chile, Uruguay anda también ya más para ¿me abajo. explico? Nos hemos acercado más a Surinam que Surinam a nosotros. Sí, también ellos tienen más margen de crecimiento que el que pudiéramos tener. Sí, no, claro, pero hemos bajado mucho el nivel. Sí. Mucho. Todas las selecciones de acá por este lado. Sí, ya cada vez la diferencia con el fútbol europeo hace también que sea más notorio. Pero bueno, vamos ya. Aquí termina esencialmente la carrera del Piojo. Entonces Sí. es hora de concluir un poquito. O sea, ¿habrá otros equipos que vayan a confiar en él? Yo creo que no. Si me preguntas a mí, yo creo que ya la faceta de Miguel Herrera entrenador se acabó ese día en Costa Rica. ¿Irá a pasarse mejor a una mesa de debate en algún programa de televisión? No tengo la menor duda que así lo hará. Porque, a ver, tiene el ADN de que le gusta estarse peleando. Entonces, si me lo pones ahí en una mesa de debate, va a querer estar peleando cada debate a ganarlo. Y si lo ponen con el Tuca Ferretti o con alguno de estos otros personajes que hay en los medios, pues va a querer estar ahí. Le gusta el foco, le gusta la Y la verdad es atención. que genera polémica y también te trae personas, audiencia, pues. Sí. Porque la verdad su opinión sí importa, sí le gusta a la gente escuchar al Piojo Herrera. No le gusta verlo dirigir ya, pero sí les gusta escucharlo. Yo creo que va a ir más hacia allá, más hacia el lado televisivo, a lo mejor un podcast. Yo creo que va a andar más por allá antes de que regrese a entrenar. Yo creo que ya no hay equipos que lo quieran. No creo que le lleguen ofertas. Ahorita creo que se va a guardar. O a lo mejor en Guatemala o algún equipo. ¿Pero crees que lo agarraría? O sea, ya después de lo que vivió con esta experiencia en Costa Rica, que era favorito, que era lo más sencillo, no tenías que pelear con México, ni Estados Unidos, ni Canadá, pues ahora sí tendrás que hacerlo porque ya no van a ser sedes. Pues que quieras que no, también el Piojo te genera algo de esperanza en clubes a lo mejor más pequeños. A lo mejor un América ya no. Mira, hay un solo club donde lo puedo ver regresando, ahora que lo pienso. ¿Cuál? Atlante. Ya ves que Atlante va a volver a la Liga MX. Ajá. Compraron al Mazatlán. Sí. Entonces, el hecho de que sea el Atlante, el equipo donde tuvo su prime, el primer equipo donde fue entrenador, ese pudiera ser el único lugar donde diría, bueno, el regreso del Atlante puede ser el regreso de Miguel Herrera a la Liga MX. Pero fuera de ahí, no veo ningún otro lugar donde puede dirigir. Pues bueno, eso ya lo veremos, mis queridos capitanes. Aquí es donde les vamos a dejar la pregunta en la mesa a todos los capitanes y también para ver si tú tienes respuesta, mi querido Nazario. ¿Miguel Herrera es un gran estratega o solo un gran motivador con suerte? Es la segunda, Gus. Es un motivador con suerte. No voy a decir que no sepa de estrategia porque, bueno, para estar en esos escenarios hay que saber, definitivamente. Pero como tú lo dijimos aquí a lo largo del episodio, el factor emocional, todo ese sazón que le pone a sus vestidores es lo que lo ha sacado adelante y ha tenido también suerte de ciertos puntos muy concretos que ese factor suerte de la balanza caiga a su favor. Que creo que, a ver, que coincido contigo, es más estratega con suerte que un genio táctico, ¿no? Pero ¿tú crees que si no hubiera pasado el incidente con Martinoli, hubiéramos llegado más lejos en Rusia?
Mira, aquí, y puede ser, no sé qué tan popular o impopular sea esto. Yo creo que aún sin el incidente de Martinoli, el Piojo no hubiera llegado a Rusia. ¿No llegaba a Rusia? No llegaba a Rusia. Yo creo que hubiera encontrado la manera de pelearse con alguien más, de que hubiera habido algún otro escándalo, de que... Bueno, pero... Porque, a ver, al final, el puesto de entrenador de la selección mexicana es muy desgastante. Sí, o sea, claro. la relación con los medios, con todo el entorno. No hemos... solamente él ha caído en golpear a un periodista, pero pues al final del día hemos visto cómo se desgastó Martino, Osorio, La Volpe. Es demandante. Y que eso seguramente también fue lo que lo llevó a su límite, ¿no? Pero olvídate las peleas, ¿ok? Okay. ¿Nos hubiera llevado más lejos? Yo creo como quiera que no. O sea, ya el fútbol que se jugó en Rusia, en ese partido contra Alemania, contra Corea, contra Suecia, era ese partido contra Alemania con el tipo de fútbol del Piojo. No lo ganamos. Sí, no. O sea, necesitábamos básicamente lo que hizo Juan Carlos Osorio, que robotizó a la selección para volver loco a los alemanes. Sí. Entonces yo ahí sí... Me encantó Brasil 2014, es uno de los mundiales, como tú lo dijiste, que más he disfrutado, junto con el de Alemania 2006, pero 2018 no hubiéramos llegado a más. Sí, yo tampoco creo. Y hablando un poquito de la selección mexicana, ¿cómo ves este mundial para la selección mexicana? Este mundial, espero que el hecho de que haya localía nos traiga mucho beneficio, tanto como del peso de la gente, como de la altura de la Ciudad de México. Si los árbitros nos quieren echar la mano, es bienvenido también. Ahorita no ponemos queja de nada porque no tenemos el mejor equipo, entonces toda la ayuda es bienvenida. ¿Llegamos al sexto partido? Híjole. El nivel dice que no. La localía y las maneras en las que se maneja la FIFA actualmente pudiera decir que sí. Pero al menos el quinto sí. Yo sí nos veo en el quinto. No, pues en el quinto ya sí no. Sí, bueno, es que, a ver, Gus, la selección no está jugando. A ver, se le ganó a Panamá muy apenitas. Entonces... Bueno, te la valgo, mi querido Nazario. Pero bueno, capitanes, Miguel Herrera es el reflejo del fútbol mexicano. Apasionado, talentoso, pero sobre todo caótico, poco autocrítico y es autodestructivo. Es el técnico que te puede ganar una final épica y perder el trabajo del día al día siguiente. O sea, por una declaración totalmente desafortunada. Sí, totalmente. De perderse el Mundial del 94, puede dar patadas, perder la selección como entrenador en el 2015 por dar un puñetazo, ser humillado en Costa Rica por no calificar en el Mundial más sencillo de la historia. El Piojo no cambia y tal vez por eso sea que nos fascina este personaje, porque a ver, es una montaña rusa que sabemos que no se apaga y que va a estar siempre dándonos de qué hablar y de qué reír. Contenido. Sí. Dándonos contenido. Capitales, gracias por acompañarnos en este episodio de Detrás de la Pelota. Aquí es donde les preguntamos, ¿ustedes contratarían al Piojo para su equipo o es demasiado riesgo? Díganos en los comentarios. Yo soy Gus Apiain. Ahí me disculpan por andar tan mormado. Espero no haber causado cáncer en sus oídos. No nos engañes, Gus. Viene aquí porque se puso nostálgico, sentimental con el Piojo. Ya demostró que es Piojo Liver. Si les gustó, denle like, suscríbanse, compartan el episodio y nos pueden encontrar en redes. Bueno, a ti, Nazario, ¿cómo te pueden encontrar? A mí me pueden encontrar como @polloasad12 en todas las redes sociales. Ahí me encuentran y cualquier cosa, ahí estamos con ustedes. Yo soy un poquito más confuso porque si les gusta el fútbol, me encuentran como @gusball en todas las redes sociales, pero si les gusta también el contenido de comedia, me pueden encontrar como @gussapiain también en todas las redes sociales. Díganos qué otra historia o jugador quieren ver en Detrás de la Pelota. Gracias por acompañarnos y recuerden, si ven a un periodista en el aeropuerto, solamente salúdenos. Sí, es capitanes, nada de golpes, ¿eh? Nos vemos el siguiente miércoles. Bye.